La conquista española tuvo dos etapas bien diferenciadas. En la primera etapa, España tenía la misma lógica de las cruzadas contra criminales, contra tierra palestina. Es decir, el adelantado era realmente un cruzado que todo valía para conquistar, para conseguir riquezas, con el mismo pretexto. En las cruzadas era rescatar la Tierra Santa. El adelantado en nuestra América era conquistar para la santidad y para la iglesia verdadera esta nueva tierra y sus bárbaros habitantes. Pero el problema es que la corona española, en la medida que iba desarrollándose los primeros brotes de capitalismo, sobre todo el capitalismo usurario, el capitalismo de préstamo, se fue dando cuenta que no era buen negocio los adelantados, porque se quedaban con el 90% de lo que conquistaban. Es más, no se quedaban con el 100% porque el rey, con astucia, la reina, les mandaba cronistas, su pretexto de conocer la historia de acá, para que controlaran que fuera el diezmo al rey. Entonces, en ese incipiente capitalismo surgen las leyes de Indias y los adelantados son sustituidos por los virreinatos. Ya el virrey es una persona, es un funcionario de un inmenso poder, designa a los gobernadores, los capitanes generales, impulsa la creación de cabildos entre los ciudadanos cristianos de tradición cristiana, cristianos viejos, que formen sus cabildos. Pero es un funcionario, no es un adelantado. Y le tiene mucho miedo a la Inquisición, porque la Inquisición controla por arriba toda la conducta de los que poseen tierras, de los que poseen fuerzas de administración, incluso del ejército. Todo lo controla la Inquisición. Toda la parte sur de América, el gran problema que había en todo lo que es hoy el Río de la Plata, es que toda la costa más importante del Atlántico no la tenía España, la tenía el Reino de Portugal, lo que es hoy Brasil. Entonces, muchas veces España intentó aproximarse a estas tierras por el otro lado, por el lado del Pacífico. No solo porque iban por el Estrecho de Magallanes, sino porque en los istmos de América Central se construían barcos del lado del Pacífico y avanzaban sobre Perú y Chile. Por eso el virreinato del Perú es mucho más antiguo que el virreinato del Río de la Plata. En la medida que la plata del Potosí, tan importante, empieza a ser más fácil sacarla por el río de la Plata que llevarla por Perú, el Alto Perú es uno de los detonantes principales para que se establezca un virreinato que se desprenda del virreinato del Perú y forme el virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Buenos Aires tiene 300 años más de antigüedad que Montevideo. Buenos Aires es la capital y Asunción la ciudad más importante. Aguas arriba. Montevideo no existía. Todavía antes de que se formara el virreinato, el gobernador de Buenos Aires recibe recién en 1724 la orden de fundar una plaza fuerte en la orilla de enfrente del Río de la Plata, en la margen oriental. Y ahí es el gobernador de Buenos Aires, antes de ser virrey, que eh, funda Montevideo, pero como plaza fuerte. Es decir, a la gente de Montevideo nunca se les va a llamar porteños. El puerto está enfrente. Acá está el enclave naval militar fortificado. Eso es Montevideo. Por eso va a ser tan reaccionaria la posición de Montevideo en toda la gesta de la independencia. Buenos Aires se emancipa. A Buenos Aires, a Montevideo hay que ponerle sitio. Entonces, es en este marco, el virreinato del Río de la Plata tiene una extensión extraordinaria. Tiene todo lo que es hoy la República Argentina, más lo que era Bolivia, que se llamaba el Alto Perú, más Paraguay, más lo que es hoy la República Oriental del Uruguay. Todo eso era virreinato del Río de la Plata. Cuando Napoleón toma prisionero al rey español,
es el momento en que la masonería, la gente adinerada, decide, bueno, vamos a romper los lazos con el rey, vamos a ser independientes, estoy esquematizando, ¿no? Pero es un poco la idea de los masones, de la línea dominante de los masones en la Revolución de Mayo de 1810. Vamos a ser independientes. Desde luego, la idea de mucha de esta gente poderosa es sustituir el poder del virrey por un gobierno de Buenos Aires que administre todo y que el puerto de Buenos Aires sea el puerto de salida y entrada con la correspondiente ventaja de todo tipo que le da a ser un puerto hegemónico, como era el puerto de Buenos Aires en la época del virreinato. Esto genera inmediatamente reacciones en las provincias. Es decir, esta nueva decisión de Buenos Aires lo trató de sustituir la Junta Grande, después lo volvió para atrás el directorio, el triunvirato y el directorio, es decir, pero siempre las provincias protestaban, pero no tenían éxito. Es decir, Buenos Aires centralizaba el poder, que era centralizar la riqueza, la trata negrera, los cueros, los saladeros, todo lo centralizaba el puerto de Buenos Aires. Y acá se generan en el Virreinato del Río de la Plata distintas resistencias. Quizá la más importante sea la resistencia del Paraguay. ¿Por qué? Porque en Paraguay había un fuerte caudillo que era Gaspar Rodríguez de Franza, que estudia en Córdoba, era de la gente adinerada de Asunción, y cuando él está estudiando en Córdoba triunfa la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, eso no lo conmueve mucho, porque piensa que es una hipocresía de los ricos. Pero cuando toma el poder Robespierre, empieza a tener la sana costumbre de cortarle la cabeza a los ricos y de establecer un gobierno de los de abajo, a eso sí le interesa, a Gaspar Rodríguez de Franza. Vuelve a su territorio, vuelve a Asunción, pasa a llamarse Doctor Francia, ahora es Gaspar Rodríguez de Francia, crea una bandera con los colores de la francesa, pero horizontales, y decide que él va a ser el supremo dictador del Paraguay porque no quiere que los abogadillos de Asunción engañen a su pueblo con los partidos políticos. Ya mi pueblo, cuando sea suficientemente culto, encontrará la forma de autogobernarse. Mientras tanto, la providencia me ha puesto a mí como supremo director de esta tierra libre. Y empieza a hacer una fuerte obra social. Inmediatamente la Liga Federal, no los unitarios, pero la Liga Federal empieza a buscar nexos, primero con Fulgencio Yegros y Francia, después con Francia cuando es dictador supremo. Pero Francia tiene una gran desconfianza a los federales, no solo a los unitarios, porque él dice, si yo me meto en los bandos del Río de la Plata, mi país termina dividido y en caos, como están las provincias rioplatenses. Yo prefiero preservar una soberanía total. Y ahí el doctor Francia empieza a generar una fuerte posición autonomista que no la pueden entender ni los federales de la Liga Federal ni el gobierno más unitario que aparece en Buenos Aires. Les parece una locura la escisión, sobre todo porque Paraguay no tiene costas. Sin embargo, el proyecto del doctor Gaspar Rodríguez Francia se basa fundamentalmente en un proyecto social y cultural que realmente funciona, y funciona más todavía cuando es sustituido por Carlos Antonio López, que además manda a su hijo a estudiar a Europa, y el hijo de Carlos Antonio López, Francisco Solano López, que convierte al Paraguay en una potencia industrial. Mientras en el Río de la Plata todos los artículos industriales se compraban en Inglaterra, el Paraguay de los López tenía altos hornos, construía sus propios ferrocarriles y tenía telégrafo. Entonces, Paraguay no tiene ningún interés en vincularse al Río de la Plata, pero tampoco quiere ninguna solidaridad con los federales. ¿Por qué? Porque ante todo, Paraguay necesita el puerto de Buenos Aires. Entonces se generan fuertes conflictos entre la Liga Federal, dirigida por Artigas, y Gaspar Rodríguez Francia.
Es Artigas el que se da cuenta que no conviene tener ese frente de batalla, un tercer frente. Están los españoles por un lado, los portugueses por otro, no quiere tener lío con Paraguay, y firma un armisticio. Pero nunca las cosas quedaron del todo bien. Después Artigas finalmente termina refugiándose en la patria del doctor Francia. Pero Francia, el doctor Francia, desde 1813 ya decide que el Paraguay se va a separar del virreinato del Río de la Plata. Y no hay forma, hubo gente que trató de unir entre ellos Fulgencio Yegros, pero fueron todos sacados de Troya y el doctor Francia decidió una línea autónoma que generó para el Paraguay dos cosas. En primer lugar, un extraordinario auge social y cultural, con una plena igualdad, reparto de tierras sobre una base autoritaria. Por otro lado, su tragedia final, cuando Inglaterra descubrió que Paraguay era rival porque tenía industrias, pero que no podía invadir el Paraguay porque no tenía costas, generó Inglaterra toda la arquitectura de la Triple Alianza, unitarios argentinos, imperiales, brasileros, colorados golpistas orientales, para hacer la Triple Alianza y destruir el Paraguay cultural, el Paraguay industrial, el Paraguay alfabetizado. Pero ya desde 1813 Paraguay se separa y no tiene nada que ver con el virreinato del Río de la Plata. Caso distinto, Bolivia. El Alto Perú realmente se siente parte. Ahí está Juana Zurduy, la gran lancera altoperuana, que convoca además a los indios de la Chiquitania, que son las otras misiones jesuíticas, porque nosotros conocemos las misiones del Paraguay, que abarcaban la provincia de Misiones, pero las otras misiones que estaban en territorio boliviano chaqueño, ahí y de selva, ahí hay toda una teología de la liberación de los jesuitas disidentes, que son los guerrilleros que siguen a Juan Azurduy. Pero ¿qué pasa? Finalmente, en el conflicto con España, quien termina ocupando, porque después del abrazo de Guayaquil, donde San Martín se retira, es Bolívar que se desplaza hacia el sur y hace de lo que es hoy Bolivia la tierra de Bolívar, o sea, la tierra de él. Y a partir de ahí, todo el fenómeno formidable de la gesta autónoma e independentista de La Paz queda subordinada a ese magnetismo extraordinario que genera el ejército de Bolívar, cuando además ya no tiene contrincante, porque San Martín eh, le cede el derecho de ser el gran libertador de América. Es decir, ¿por qué San Martín cede en Guayaquil? Aparentemente porque Bolívar llega primero a Guayaquil. Y Guayaquil es la clave de toda la entrada a la selva, porque el río Guayas era el río por el cual se hacía en tiempos precolombinos el comercio intercontinental. Entonces, cuando Bolívar llega primero, en realidad la historia decide por él va a ser el gran libertador y San Martín, con mucha inteligencia y con mucha generosidad, se retira. Y la historia de Bolívar entonces es la historia del ejército de Bolívar entrando en ese territorio. Paraguay es una historia, Bolívar es otra y Uruguay es otra. Los uruguayos seguían sintiéndose, los orientales seguían sintiéndose parte del virreinato, o sea, ahora de las Provincias Unidas. Era clarísimo en los orientales, su verdadera identidad era pertenecer a las Provincias Unidas. La provincia oriental era una de las Provincias Unidas. Pero ahí pasa otra cosa. Habían invadido los portugueses, 1816-17. Se habían apoderado de la provincia oriental, 1820, Artigas derrotado. Los portugueses le llaman a la provincia oriental Provincia Cisplatina do Reino de Portugal. 1820 se acaba la resistencia artiguista. Y la provincia oriental queda en manos
de Portugal. Pero 2 años después se independiza Brasil. Y entonces la provincia oriental pasa a ser, sigue llamándose provincia cisplatina, pero ahora provincia cisplatina do Império do Brasil. Y es en este marco que los orientales generan una estrategia para lograr volverse a incorporar a las Provincias Unidas. Tienen un problema, ellos solos no pueden, ellos generan un Estado Mayor para la guerra, pero no pueden declarar la guerra a todo el Imperio de Brasil. Entonces necesitan que se involucren las demás provincias. Entonces desembarca un Estado Mayor, se le llama los 33, convoca a una guerra rural, consigue batallas muy importantes y esas victorias primeras, casi por sorpresa, que sorprenden a los brasileros imperiales, generan gran entusiasmo en las demás provincias y a Uruguay llega toda una cantidad de gente, desde el Manco Paz, Lavalle, Unitario, Federales, todos a rescatar la provincia oriental y reincorporarla a la familia de las Provincias Unidas. Pero ahí se mete Inglaterra. Inglaterra no quería que el imperio de Brasil llegara hasta el Río de la Plata, o sea, no quería la provincia cisplatina. Pero Inglaterra todavía menos quería que las Provincias Unidas controlaran ambas márgenes del río. Por lo tanto, llama a los argentinos y a los brasileros y les dice, en Río de Janeiro, Convención Preliminar de Paz, vamos a crear un Estado tapón. Nosotros los ingleses lo vigilamos. Que no sea ni brasilero ni argentino. Y los orientales, que están en el campo de batalla, se enteran, se les comunica que son independientes. Claro, después viene una serie de elementos. Se pone como primer presidente a un hombre que es servil, traidor, que es Fructuoso Rivera. Empieza la contrarrevolución agraria para despojar de las tierras a los antiguos donatarios que habían entregado tierras artigas. Se persigue a los charrúas, que eran memoria de aquella alianza multicultural. Y la educación pública de la República Oriental del Uruguay es esencialmente anti-argentina. Es decir, se trata de crear en el pueblo uruguayo un sentimiento de que somos diferentes, que somos totalmente diferentes a los argentinos, que no tenemos nada que ver con ellos y que por suerte somos independientes. Entonces, Bolivia, Paraguay y Uruguay son 3 historias diferentes. El rencor contra Argentina de los paraguayos viene después, con la guerra de la Triple Alianza. Pero su autonomía y su orgullo de ser una república soberana viene del doctor Gaspar Rodríguez. Y el caso de Bolívar es la presencia de el caso de Bolivia, es la presencia de Bolívar. Y así se fragmenta el virreinato, que va a quedar igual en lo que es la inmensa República Argentina, donde la diversidad de ecosistemas y de pueblos es absolutamente única. Más allá de los genocidios que haya hecho Roca en el sur, uno ve un encuentro de pueblos originarios argentinos, ve los andinos, ve los selváticos, ve los chaqueños, y ve los pueblos de la Pampa y del sur patagónico. Se da cuenta que Argentina tiene todavía hoy una diversidad de culturas que no la tiene, por cierto, Brasil, que puede tener más indios, hablando pronto y mal, pero que son todos o selváticos o de por ahí. Mientras que Argentina, por la gran cantidad de ecosistemas que tiene una maravillosa diversidad de pueblos que hay que cuidar. Y esa es la historia del antiguo virreinato del Río de la Plata. Lo que quedó, quedó, y algún día lo reconstruiremos para bien de nuestros pueblos.